Hay casos donde el verdadero protagonista no es el criminal, sino quien logró sobrevivir para contarlo. En julio de 1995, un adolescente de apenas 13 años desapareció de Wisconsin. Durante casi 2 días nadie supo dónde estaba. Cuando finalmente apareció, fue producto de su propia voluntad de sobrevivir. Lo que le contó a la policía no solo permitió detener a su captor, también resolvió el asesinato de otro joven que llevaba más de un año sin respuesta. Esta es la historia de Tad Phillips y del chico conocido como el rompehuesos. Pero primero, si te gustan los relatos de true crime, desapariciones, misterios sin resolver, catástrofes naturales e incluso casos con un toque paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invito a suscribirte, dejar un like, un comentario e incluso quizás la recomendación de algún caso que te gustaría que estuviéramos visitando. Ahora sí, vamos al video. Para entender cómo estos dos casos están entrelazados, hay que retroceder un año más. Julio de 1994, Wisconsin. La vida transcurría con la tranquilidad habitual de una pequeña comunidad estadounidense. Era uno de esos lugares donde la mayoría de los vecinos se conocía entre sí. Los adolescentes recorrían las calles en bicicleta, la familia dejaba las puertas sin llave, y pocas personas imaginaban que un asesino pudiera estar viviendo tan cerca. Entre esos adolescentes estaba Chris Steiner, de 14 años. Como muchos jóvenes de su edad, llevaba una rutina sencilla. Pasaba tiempo con amigos, ayudaba en casa, hacía planes para el verano. La noche del 4 de julio, los padres de Chris notaron algo extraño. Su hijo no estaba en su habitación y era muy tarde para que estuviera jugando con sus amigos. Así que, alarmados, decidieron llamar a la policía. Al llegar a la casa, los policías rápidamente notarían claros signos de abducción en la habitación del menor. La ventana estaba abierta, la cortina estaba rasgada, habían además huellas de lodo por la habitación y la puerta del patio estaba forzada. La policía inició la búsqueda, los agentes entrevistaron a familiares, hablaron con compañeros de escuela, revisaron los lugares que Chris solía frecuentar, se distribuyeron fotografías, se organizaron búsquedas. Cada nueva pista parecía prometedora, y cada una terminaba conduciendo a un callejón sin salida. 6 días después, llegaría la respuesta. El cuerpo de Chris sería hallado cerca de un río, tendido sobre la rama de un árbol. La autopsia determinaría que la causa de muerte sería ahogamiento accidental, pero los padres de Chris no se detendrían ahí. Argumentando que la policía no se había tomado en serio las investigaciones, decidirían investigar por su propia cuenta. Y así es como llegarían a un nombre que se repetiría con frecuencia: Joe Clark, el chico problemático del vecindario. Al principio nada parecía conectar a Chris con este chico, pero el testimonio de otro adolescente cambiaría eso. Julio de 1995. Era una noche normal en Wisconsin. Tad se encontraba cansado después de un largo día de disfrutar. Estaba en periodo de vacaciones y eso le otorgaba pequeñas libertades que en un día normal de escuela no tendría, como quedarse viendo hasta tarde sus programas favoritos. Y eso se encontraba haciendo hasta que el cansancio del día le pasara la cuenta y cayera en un profundo sueño. En medio de este estado de somnolencia, fue capaz de sentir como alguien lo cargaba en brazos, pero pensando que seguramente era uno de sus padres llevándolo a su habitación, esto no le causaría mayor preocupación. Todo era normal, hasta que despertó lo suficiente como para distinguir que estaba fuera de la casa en lugar de en su habitación, y quien lo cargaba era un chico un poco mayor que él, y no uno de sus padres. Pero aún adormilado, aceptaría la invitación de ese chico a subirse a un auto para ir a una supuesta fiesta que estaba organizando. Conforme pasaban los minutos, Tad se iba despertando más y una profunda preocupación lo empezó a invadir. No había nada que hiciera pensar que estaba a punto de convertirse en víctima de uno de los casos criminales más impactantes registrados en Wisconsin durante los años 90. Años después, muchas personas intentarían imaginar qué habría pasado por su cabeza en aquellos primeros minutos. Pero hay algo que suele repetirse entre quienes sobreviven a situaciones extremas. Casi ninguno comprende inmediatamente el peligro en el que se encuentra. El cerebro busca explicaciones normales, piensa que todo terminará pronto, que alguien aparecerá, que existe un malentendido. Solo cuando esa sensación desaparece, empieza el verdadero miedo. La ausencia de Tad golpearía a sus padres a la mañana siguiente. Se habían mudado hace poco a esa área de la ciudad, así que no había posibilidad de que estuviera en casa de algún amigo, pero eso parecía ser lo que la policía creía, y en primera instancia no harían una mayor investigación. Todo estaba en manos de sus padres, quienes recorrerían todo el vecindario en búsqueda de su hijo, sin saber que los separaba menos de 1 kilómetro de distancia. Mientras tanto, muy lejos de cualquier posibilidad de ayuda,
Tad comprendía que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado al principio. Había llegado a una casa de mal aspecto y Joe, el chico que lo había sacado de su casa, le comentó que vivía junto con su hermano en ese lugar, pero estaba sucio y descuidado. Sin embargo, eran los años 90, una ciudad tranquila, y Tad era aún pequeño como para reconocer las intenciones macabras de otra persona. Así que cuando Joe lo invitó a su habitación a conocer su colección de autos, él simplemente aceptó, sin saber lo que se avecinaba. En un momento, estaban ambos chicos revisando los modelos de auto que Joe tenía, y en el otro, Tad se encontraba tumbado en un colchón viejo, mientras Joe, ese chico extraño que lo había sacado de la seguridad de su hogar, le estaba torciendo el tobillo con tal fuerza que se rompería. Durante aproximadamente 43 horas, permaneció bajo el control de Joseph Clark, y sus piernas soportaron la peor parte. Joe se encargaría de romper cada hueso de las piernas de Tad de las formas más brutales posibles, causándole un dolor difícil de imaginar. Su captor, además, tenía una forma de comportarse muy errática. En un momento estaría torturando al adolescente, y el otro estaría hablándole como si nada hubiera pasado, incluso tratando de curar sus heridas. Pero esos momentos de supuesta bondad siempre terminarían en Joe volviendo a descargar sus frustraciones en los huesos rotos de Tad. Años después, los investigadores concluirían que aquello no había sido casual. Joseph Clark parecía tener una inquietante obsesión con incapacitar físicamente a sus víctimas. No buscaba únicamente ejercer control sobre ellas, también quería asegurarse de que escapar resultara prácticamente imposible. No fue simplemente una espera, fue una lucha constante para mantenerse con vida. Existe una idea equivocada muy extendida sobre las personas que sobreviven a secuestros. Muchos imaginan actos heroicos, grandes enfrentamientos. La realidad suele ser mucho más silenciosa. Sobrevivir muchas veces consiste únicamente en esperar. Esperar una puerta mal cerrada, esperar un descuido, esperar unos pocos segundos. Eso fue exactamente lo que hizo Tad. El 30 de julio, Joe tenía pensado salir, pero para asegurarse de que Tad no escapara, decidió encerrarlo en un armario. Pasaron unos minutos y todo parecía silencioso, así que cuando se aseguró de que Joe había abandonado el lugar, con la ayuda de una vieja guitarra que estaba dentro del armario, Tad golpearía la puerta hasta poder abrirla. El estado de sus piernas era preocupante, estaban casi irreconocibles. La tortura que había recibido durante esas horas era horrenda, pero el chico tenía un objetivo en mente: escapar. Así que con esa determinación, este adolescente de 13 años arrastraría su cuerpo desde el segundo piso de la casa hasta la cocina, desmayándose en múltiples ocasiones por el dolor, pero continuando por pura determinación. Finalmente, con el teléfono en mano, se tumbaría en el piso y llamaría al 911. Al principio, la policía pensaría que la llamada era una broma, pero al recibir la dirección exacta, decidirían enviar una patrulla a revisar el lugar. Cuando los primeros agentes llegaron a la casa donde se encontraba Tad Phillips, no podían creer lo que estaban viendo. La magnitud del daño de las piernas del chico era difícil de imaginar, así que rápidamente lo llevarían al hospital más cercano, donde los doctores confirmarían la gravedad de las lesiones. Sus piernas estaban rotas en 4 partes, sus dedos apuntaban en distintas direcciones, y una de sus rodillas había sido torcida hasta encontrarse en la parte trasera de la pierna. Si los policías no hubieran llegado en ese momento, Tad no hubiera sobrevivido más tiempo, producto del sangrado interno que la herida habían provocado. Sus lesiones además fueron comparadas con las que se sufren normalmente en un accidente automovilístico. Sin embargo, incluso en medio del dolor, ocurrió algo que llamó la atención de los investigadores. Tad hablaba con claridad, no estaba pensando únicamente en lo que había ocurrido, estaba intentando recordar. Mientras era trasladado al hospital, comenzó a describir a su captor, su aspecto, su edad aproximada, cada detalle podía convertirse en una pista. Pero hubo algo que cambió por completo el rumbo de la investigación. Tad contó que durante el cautiverio, Joseph Clark había hablado de otro muchacho, a quien confesó haber asesinado. Un chico llamado Chris. No recordaba todos los detalles de aquella conversación, pero sí recordaba el nombre, Chris. Para la mayoría de las personas habría sido un dato sin importancia. Para algunos investigadores, no lo era. Hace poco más de un año, un adolescente llamado Chris Steiner había desaparecido en la misma comunidad. Su cuerpo había sido encontrado días después en el río Wisconsin. Aunque existían sospechas, nunca se consiguió reunir pruebas suficientes para presentar cargos contra nadie. Ahora, por primera vez, ambos casos parecían tocarse. La policía actuó con rapidez y esa misma noche, Joseph Clark fue localizado en una fiesta y detenido. Cuando fue arrestado y comprendió que su víctima había sobrevivido, su reacción no mostró arrepentimiento.
Incluso, en un principio negaría su participación en la tortura, pero en la investigación ya estaba en curso. Detener a Clark era solo el comienzo. Los investigadores obtendrían órdenes de registrar las propiedades relacionadas a él. Lo que encontraron confirmó que no estaban frente a un secuestro aislado. Entre los objetos recuperados apareció un cuaderno escrito por el propio Clark. Contenía listas de nombres de adolescentes de la zona. Algunos estaban agrupados bajo encabezados inquietantes. Aquellas páginas parecían revelar que Tad no había sido una víctima elegida al azar, pero todavía faltaba responder la pregunta más importante. ¿Qué había ocurrido realmente con Chris Steiner? Hasta ese momento, el caso de Chris seguía siendo una tragedia sin explicación, pero su familia nunca había dejado de preguntarse: ¿por qué desapareció en mitad de la noche? ¿Y por qué ninguna teoría terminaba de encajar? Las declaraciones de Tad cambiaron esa perspectiva. Si Joseph había mencionado a Chris, y si existía la posibilidad de que ambos casos estuvieran relacionados, era necesario volver a revisar las pruebas. Pero había un problema. La investigación original nunca había buscado lesiones específicas como las que presentaba Tad. Por ello, con autorización de la familia, los investigadores tomaron una decisión extremadamente difícil: exhumar el cuerpo de Chris Steiner. Este era un procedimiento doloroso para sus padres. Significaba revivir el peor momento de sus vidas, pero también era la única posibilidad de obtener respuestas. Así que los especialistas realizaron un nuevo examen forense. Esta vez sabían exactamente qué estaban buscando, y el resultado fue estremecedor. Descubrieron fracturas en las piernas y los tobillos de Chris que no habían sido identificadas durante la primera autopsia. Las lesiones eran compatibles con el mismo patrón observado en Tad Phillips. Aquello cambiaba completamente la historia. Un adolescente con ambas piernas fracturadas difícilmente habría podido mantenerse a flote en el agua. Lo que durante más de un año había parecido un ahogamiento accidental empezaba a revelar otra realidad. Chris Steiner no había muerto simplemente ahogado. Había sido víctima de un homicidio. Y todas las evidencias comenzaban a señalar hacia el mismo culpable: Joseph Clark. El proceso judicial se desarrolló en 2 etapas. Primero, Joseph Clark enfrentó los cargos relacionados con el secuestro y las graves lesiones causadas a Tad Phillips. La fiscalía presentó una reconstrucción detallada de los hechos. Los investigadores explicaron cómo el testimonio de Tad había permitido llegar hasta Clark. Los peritos describieron las lesiones sufridas por ambos adolescentes, y los expertos forenses mostraron cómo el segundo examen del cuerpo de Chris había cambiado por completo las conclusiones originales. Uno de los elementos más importantes fue demostrar que las fracturas encontradas en Chris seguían el mismo patrón que las de Tad. Era una coincidencia demasiado específica para ser ignorada. La defensa intentó cuestionar las pruebas y presentó una coartada basada en el testimonio de la madre de Clark. Sin embargo, la fiscalía consiguió desacreditar esa versión. Tras varios días de testimonio, el juzgado alcanzó un veredicto. Joseph Clark fue declarado culpable. Por el asesinato de Chris Steiner, recibió cadena perpetua. Y esa cadena se sumó a la larga pena de prisión impuesta previamente por el secuestro y la tortura de Tad Phillips, asegurando que pasaría el resto de su vida encarcelado. Sobrevivir no significa que todo termine. Para Tad Phillips, la verdadera recuperación comenzó cuando dejó el hospital. Las lesiones que sufrió requirieron múltiples cirugías y dejaron secuelas permanentes en su forma de caminar. Las heridas físicas fueron solo una parte de la historia. Las consecuencias emocionales lo acompañaron durante años. Aún así, con el paso del tiempo decidió públicamente hablar de lo ocurrido. No para recordarlo, sino para demostrar que incluso después de una experiencia tan devastadora, era posible seguir adelante. Su historia también sirvió para mantener viva la memoria de Chris Steiner. Sin proponérselo, había cambiado 2 historias al mismo tiempo. Es fácil comprender por qué este caso suele recordarse por el apodo de Joseph Clark, el rompehuesos. Un nombre impactante, difícil de olvidar, pero quizás esa precisamente sea la forma equivocada de recordar esta historia, porque el verdadero protagonista nunca fue el chico que destruyó vidas, fue el muchacho que consiguió mantener la calma cuando parecía imposible hacerlo. Un adolescente de apenas 13 años, sin entrenamiento, sin experiencia, sin ninguna garantía de que volvería a ver a su familia. Mientras otros habrían dejado que el miedo domara cada decisión, Tad hizo algo extraordinario. Observó, memorizó, esperó y cuando apareció la oportunidad, escapó. A veces, la justicia no comienza con una gran operación policial, ni con una prueba científica o una confesión. A veces, empieza con la determinación de un niño
que se negó a rendirse. Ese sería el relato de hoy, espero que les haya gustado. Nuevamente no olviden dejar un like, suscribirse, comentar y nos estamos viendo en el siguiente video con el otro caso.